Hola, muy buenos días. Hoy es 11 de noviembre y comenzamos el segundo y último día del 16º Congreso de Asociaciones de Personas Mayores con el título Soledad no deseada y un formato en el que se ha vuelto habitual ya durante estos 8 meses de pandemia, y aunque las noticias realmente son esperanzadoras sobre la vacuna, todavía nos queda muchísimo recorrido. Voy a iniciar la presentación de la mesa presentando a cada uno de los ponentes y luego pasaremos a realizar una serie de preguntas con el fin de que nos expliquen cuáles sus resultados de la investigación. Nuestra mesa tiene que ver, el tema de la mesa es precisamente la mesa de la investigación y los estudios en los que combinamos personas del mundo universitario y tenemos dos compañeras también que vienen del ámbito de la empresa. Comienzo por Vicente Traver, que es director del Instituto Itaca Savien de la Universidad Politécnica de Valencia y que es doctor ingeniero en telecomunicaciones y director del Grupo de Innovaciones Tecnológicas para la Salud y el Bienestar del Instituto Itaca de la Universidad Politécnica. Trabaja en salud digital durante ya más de 20 años y ha dirigido proyectos, escrito publicaciones e impulsado la creación de empresas en el sector. Ahora justo está liderando una iniciativa europea, el proyecto Healthy Loneliness, para empoderar a las personas que están viviendo en soledad no deseada, dotándoles de herramientas que permitan mantener su salud. En segundo lugar, también contamos con Inmaculada Luengo, que es ingeniera superior de telecomunicaciones por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en innovación. Actualmente es directora de I+D y responsable del producto Revita en la empresa Iberia y adicionalmente colabora con la Comisión Europea como experto revisor de proyectos europeos en el área de las TIC, salud y bienestar. De hecho, es coordinadora del proyecto WELCO. En tercer lugar, hablará también Lucía González, que es gerente de Aging Lab, el proyecto Faraón, y es trabajadora social, doctora en ciencias sociales. Su tesis se desarrolló en el ámbito de la materia de la inclusión y capacitación digital apoyada por el Institute for Prospective Technological Studies, European Commission. Es máster en accesibilidad universal y diseño para todos, en dependencia e igualdad de la autonomía personal, en gestión de la ciencia e innovación, gerente de Aging Lab, entidad que promueve diferentes iniciativas de generación y transferencia de conocimiento sobre el envejecimiento. Por ejemplo, está coordinando ahora mismo el piloto andaluz del proyecto Faraón, Pilots for Healthy and Active Aging. Además, tiene colaboración, ha sido promovida por cooperativistas y por la Universidad Jaén, de la que estábamos hablando hace un momento. Y por último hablará Óscar Belmonte Fernández, que es coordinador del proyecto Serena. Él es profesor titular en la Universidad Jaume I de Castelló de la Plana y es coordinador del grupo de investigación Giant, en el que él y sus colaboradores investigan cómo aplicar técnicas de aprendizaje automático e inteligencia artificial para crear ambientes inteligentes. Los proyectos justo que se están desarrollando en este grupo de investigación relacionados con las personas mayores son fundamentalmente tres aspectos: el aprendizaje automático, como esa herramienta de ciencia ciudadana para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de las personas cuidadoras. Esta fundación está financiado por la Fundación Española de Ciencia para la Ciencia y Tecnología. La evaluación de la soledad, tema central en este congreso, y la calidad de vida de las personas mayores a través de ese uso de las TICs, financiado por la Generalitat Valenciana. Y el tercer grupo de investigación es la inteligencia artificial y esos asistentes conversacionales en la evaluación de la calidad de vida de las personas mayores en Castellón y su aplicación a la situación de alarma provocada por la COVID-19 y financiado en este caso por la Fundación Dávalos Fletcher de Castellón. Con el fin de agilizar nuestra mesa y que nos vayan contando cuáles son sus experiencias y en su investigación, quería simplemente introducirlo. Estamos en una sociedad realmente envejecida porque cuenta con un 19,4% de población mayor de 65 años. Y claro, se requieren numerosas actuaciones que les ayudan a sobrellevar esta etapa de una manera digna, ¿vale? Entonces, claro, el análisis de la sociedad no deseada desde la perspectiva de los diferentes grupos de investigación, yo les plantearía una serie de preguntas. Por supuesto, porque claro, están todos vinculados con las tecnologías de la información y comunicación.
Pero en realidad, antes de entrar ahí, sí que me gustaría añadir un dato, que es lo que me preocupa y bueno, que nos sirva de entrada a esta conversación y a este intercambio de opiniones. Y es que, por ejemplo, desde el punto de vista financiero y de la inclusión financiera, el propio Banco de España está en alerta y pone su foco en que las personas mayores y también incluso aquellas que tienen un bajo nivel de renta o con algún grado, algún tipo de discapacidad, las considera las principales perjudicadas en el proceso de digitalización financiera. Claro, me preocupa que sea trasladable a todos los ámbitos. De hecho, añade el Banco de España que la continua digitalización, claro, podría dificultar el acceso a efectivo del segmento de población que lo use habitualmente como medio principal y único. Y ello, claro, se debe a que cerca del 36% de los mayores de 65 años son usuarios de Internet. Frente, claro, 65 es un 36%, no son muchos. Entonces, claro, ¿en qué medida eso puede afectar al desarrollo de las TICs para ayudarles en su vida diaria, en su quehacer diario? Entonces, claro, frente a colectivos más jóvenes, donde prácticamente llega el acceso a Internet, llega a la totalidad. Por eso sí que me gustaría, bueno, pues que cada ponente comenzara contándonos, a partir de las preguntas de cuál es la situación real de este segmento de edad y a qué situaciones se enfrentan al comenzar su investigación, me gustaría que fuera el primero de los puntos sobre los que conversar. Entonces, nada, cuando quieran los ponentes que intenten responder a esta pregunta brevemente también, por supuesto, para dar paso también a las posibles preguntas del chat que nos quieran formular todos los que nos están escuchando en estos momentos. Gracias. Adelante, por favor. ¿Quién comienza? Sí, si queréis, por el orden que os he presentado, puede ser Vicente en Perfecto. primer lugar. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, bueno, agradeceros por vuestra invitación a participar en este evento, donde además yo creo que es clave, ¿no? El poner hacer público todo lo que estamos haciendo. No nosotros, sino todos vosotros. Para mí, la situación real de este segmento de edad es que, por una parte, estamos abandonados y además no están adecuadamente identificados. Por dar algunas cifras en línea de lo que tú estás comentando y dentro de la experiencia de Healthy Loneliness, donde pues, estamos empoderando mediante la educación a personas que están viviendo en riesgo de soledad en Valencia, en la ciudad de París y en Lutz. Estamos hablando de que según los datos del padrón en Valencia tenemos más de 43.000 personas que están mayores de 64 años que están viviendo solas, de las cuales un 76% son mujeres. Esto supone un 5,4% de la población total y estamos hablando que es un 26,2% de las personas mayores de 64 años. Y si lo llevamos ya incluso a 70 años, tenemos que un 36% de las son mujeres y mayores de 70 años. En Europa está ocurriendo lo mismo y incluso es más acuciante tal vez en los países mediterráneos y la pandemia todavía lo ha agravado más, ¿no? Para poneros alguna cifra también por ahí, hace 10 años hubo un estudio donde el 7% de los europeos nunca se reunía con amigos o familiares. Entonces, esta es una situación crítica y donde para nosotros, además, el problema que hemos tenido ha sido la dificultad de identificar a estas personas. Entonces, una de las lecciones aprendidas es el de generar redes capilares dentro de los municipios, dentro de los ayuntamientos, para poder identificar a estas personas que están viviendo en soledad no deseada, donde hemos hecho uso de básicamente de centros de atención primaria y de asociaciones vecinales para estar identificando a estas personas y a partir de ahí estar prescribiendo actividades educativas sin alejarlos siempre de su entorno. Actividades educativas, pero siempre enfocadas a estar mejorando la calidad de vida y su salud, porque al final la soledad es uno de los principales biomarcadores que implican un deterioro en la actividad de ejercicio físico al no moverse, social al no estar relacionándose, temas de enfermedades mentales y luego pues también desde el punto de vista cognitivo. Y ahora con la pandemia pues todavía la situación incluso ha empeorado. Pero vamos, luego si queréis continuamos con las diferentes preguntas, pero un poco para hacer esta primera introducción. Muchísimas gracias, Vicente. Bien, Inmaculada, cuando quieras también nos puedes también dar tu punto de partida.
Muchas gracias, María José. Antes de nada, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a estar en esta mesa, en este congreso. Y bueno, yo para responder a la situación real de este segmento de edad lo voy a focalizar un poco en el proyecto que nosotros estamos ejecutando actualmente, que como ya ha dicho María José es el proyecto Vuelco. Es un proyecto europeo de una duración de tres años, por lo tanto cubrimos muchas fases a lo largo del proyecto. Empezamos con una identificación de los usuarios, un análisis de los problemas con ellos y finalizamos con una prueba piloto en la que el prototipo que se desarrolla en el proyecto se va a probar en 150 usuarios durante 6 meses, que es en la fase en la que estamos actualmente. Este proyecto, al ser un proyecto europeo, participan varios países y en concreto desde el punto de vista de usuarios estamos trabajando con usuarios italianos, daneses y españoles, que la verdad es que marca bastante, por ejemplo, la diferencia de este segmento de edad entre los distintos países. Además, hemos utilizado perfiles bastante distintos. En el caso de Italia, los usuarios involucrados son mayores de 65 años, que viven solos y que se encuentran en zonas urbanas. En el caso de Dinamarca, son más jóvenes, son mayores entre 55 y 65, también en zonas urbanas. Y en el caso de España, a través de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, hemos implicado también a personas mayores. En este caso, la verdad es que el segmento era más mayor, era por encima de 75 años, personas que viven en entorno rural, pueblos del área de Castilla y León que son bastante dispersos, son personas que viven solas, y que en su mayoría también, como comentaba Vicente, son mujeres. Es un perfil que es bastante habitual. Hay que comentar que es muy distinto también el nivel tecnológico de los distintos países. Por ejemplo, en el caso de Dinamarca, directamente para involucrarlos en el proyecto se hacía a través de Internet y por mails, o sea que las personas estaban continuamente comprobando el correo y esta era la forma de involucrarlas. En el caso de España e Italia, para realmente involverlos en el proyecto sí que hacía falta un contacto más estrecho. Se ha hecho, pues eso, en el caso de Castilla y León, a través de un proyecto regional que ya tienen, que es A Gusto en mi Casa, con lo cual ellos tienen allí personas en los distintos pueblos que eran los que implicaban directamente a las personas en el proyecto. En el caso de Italia, pues igualmente a través de un centro de día al que ya acudían las personas y es a través de lo que se involucraba. ¿Cuál es el perfil en concreto en el caso de España? En el caso de España, como ya decía, perfil muy mayor, por encima de 75 años, no es como en Dinamarca que estamos en 55-65, mayoritariamente mujeres que viven solas en zonas rurales. Normalmente pues los hijos y los nietos han ido a vivir a las grandes ciudades, con lo cual pues pasan mucho tiempo solos. Además son zonas en las que pues pasan bastantes meses de frío, con lo cual están bastante aislados en casa. Luego al final pues también pues tienen temas relacionados con la edad, pues cronicidades, tienen una vida social medianamente limitada durante los meses que hace frío. Y en concreto el objetivo de nuestro proyecto es motivarles mediante recomendaciones y mediante una serie de seguimientos de actividades para que modifiquen su comportamiento de cara al bienestar. ¿Qué quiere decir? Que mejoren su actitud para que puedan tener unos comportamientos más saludables. Y bueno, pues al final hemos visto que lo clave en este caso es realmente conseguir la motivación para que consigan hacer estas actividades y sobre todo en esta situación que hemos pasado, que justo hemos tenido la pandemia durante los pilotos, pues sí que creemos que les aportaba que el hecho de tener, pues ya lo contaré más adelante, pero bueno, el caso es que tienen como una especie de avatar con el que puedes hablar, el hecho de que les propusiese como retos para hacer, que les propusiese yo que sé, pues haz un sudoku o intenta hablar pues a través de este grupo con estas personas o intenta mejorar tu dieta. Pues bueno, algo por lo menos les daba la sensación de que alguien se estaba preocupando por ellos en estos tiempos en los que la gente estaba tan aislada. Y luego un dato que es muy relevante en nuestra mesa, pero desde el punto de vista tecnológico, es que al final es un perfil muy poco tecnológico, con lo cual partimos de una base que el problema que tienen es que incluso da miedo tocar los dispositivos por si los rompen. En nuestro caso, por ejemplo, al final, que sí que necesitábamos utilizar un móvil smartphone, pues, por ejemplo, la mayoría de los usuarios realmente lo que tenían era un móvil básico que no tiene datos ni tiene aplicaciones, con lo cual había ya que empezar con unos cursos de formación que les permitiesen conocer esas nuevas tecnologías que iban a utilizar simplemente en el uso del móvil, de WhatsApp, de un calendario o de las aplicaciones básicas para ya poder seguir luego avanzando. Entonces, bueno, sí que hay mucha diferencia a nivel europeo
entre los distintos perfiles de usuarios, pero bueno, creo que todo este tipo de iniciativas tecnológicas pues tienen que ir acercándolos poco a poco y que sobre todo en tiempos como en los que hemos estado de pandemia se destaca más que gracias a las tecnologías sí que se puede intentar resolventar esos problemas de aislamiento y soledad que tienen las personas mayores. Muchas gracias, Inmaculada. Bien, bueno, luego seguiremos porque realmente es muy interesante y el problema es fundamentalmente muchas veces es la brecha digital que se une a la brecha rural y a la brecha tecnológica y además la mala conexión. Pero luego seguimos hablando de ello. Bien, Lucía, cuando quieras también nos aportas tu visión y tu punto de partida. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en el caso del proyecto Faraón, nuestro proyecto lleva 1 año en marcha. Es como el proyecto que comenta Inmaculada, un proyecto europeo de larga duración. Es un proyecto enmarcado en la convocatoria H2020 y dura hasta 2023. Entonces, ¿cómo nos encontramos en este momento? Bueno, pues durante la pandemia hemos tenido la primera fase del proyecto en la que hemos hecho una fase que es clave, que es la detección de necesidades de las personas mayores que hemos entrevistado por teléfono en una entrevista abierta. Bueno, con preguntas cerradas, pero realmente, bueno, en plena pandemia también lo que se hace es un poquito de apoyo emocional al final, ¿no? Entonces, bueno, en nuestras entrevistas lo que hemos detectado, entre otras cosas, y por la experiencia que tenemos de hacer otros proyectos relacionados con inclusión digital, es, bueno, que las personas mayores realmente son, y creo que esto es importantísimo, son heterogéneas. Es decir, no podemos hablar de las personas mayores como un todo, sino como cada persona mayor. Es decir, la tecnología puede ser para una persona apasionante y para otra no, pero es que además para una persona mayor un teléfono con botones grandes que creemos que es un producto adaptado para personas mayores, hay a quien le puede facilitar la vida, pero hay a quien incluso le puede molestar. Bien, pues nada, Óscar, mientras recuperamos la conexión con Lucía, tienes la palabra. Óscar, adelante con tu punto de partida de la investigación, de los proyectos en los que participas. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, María José. Bueno, primero quería también agradecer, como mis compañeros, la invitación a participar en esta mesa. Nosotros lo que nos hemos encontrado en el desarrollo de nuestros proyectos era lo que tú habías comentado, María José, la brecha digital que existe entre las personas mayores y la tecnología. Nos hemos encontrado con que cuando nos acercamos a las personas mayores para que participen en nuestros proyectos como voluntarios, tienen gran entusiasmo en participar en proyectos de investigación con la universidad, pero al mismo tiempo no entienden muy bien cuáles son los objetivos de utilizar la tecnología. Son usuarios de la tecnología, las personas mayores, en general muy limitados. Utilizan la tecnología de una manera muy limitada. Muchos de ellos disponen de teléfonos móviles, algunos de ellos de teléfonos inteligentes, pero aún así las personas mayores que disponen de teléfonos inteligentes los utilizan simplemente como un teléfono normal sin hilos. Utilizan muy poquitas aplicaciones y en general son aplicaciones para estar conectados, aplicaciones para hablar con su familia, aplicaciones para hablar con los amigos, sí que utilizan servicios de mensajería, pero hasta ahí nada más. Cuando les comentamos las posibilidades que les ofrece la tecnología en su día a día y para mejorar la calidad de vida, la verdad es que se sorprenden mucho. Se sorprenden gratamente por una parte y hasta puede que incluso haya cierto rechazo en algunos aspectos. Nosotros utilizamos asistentes de voz para intentar averiguar o intentar predecir, pronosticar la aparición de la soledad, y el hecho de que un asistente de voz les esté escuchando todo el tiempo les da cierto miedo, porque se dan cuenta de que quizás su privacidad se ve amenazada. Pero la verdad es que son los contactos que hemos tenido con ellos, porque sí que creemos, lo han comentado los compañeros de la mesa, que el tema del codiseño es muy importante. La tecnología se ha de diseñar en colaboración con los usuarios finales. Y en este caso los usuarios finales, las personas mayores, tienen unas necesidades especiales en cuanto al uso de la tecnología. Entonces, como resumen,
son personas muy entusiastas. Cuando nos acercamos a ellos, también tienen cierto miedo por la violación de su privacidad, cómo la tecnología puede inmiscuirse en sus vidas privadas y un uso muy limitado de momento de esas tecnologías. Una brecha digital bastante acusada y que cada vez se va a ir abriendo un poco más porque la tecnología avanza muy rápidamente. Muchísimas gracias por ser tan concreto, Óscar, por ir al grano. La verdad es que perfecto, te has ajustado muy bien también a los tiempos que os había comentado. Damos paso, en este caso, a Lucía, que había perdido la conexión y se ha quedado a medias con su planteamiento del proyecto y del punto de partida de los mismos. Si quieres finalizar, Lucía, aprovechas ahora, Sí, lo haces, por favor. cosas del directo. Muchas Sí, gracias. cosas del directo. Pues nada, comentaba que nosotros lo que nos hemos encontrado fundamentalmente en Faraón, nosotros hemos hecho, ahora mismo estamos en una etapa inicial, detección de necesidades. Además, nuestro proyecto tiene 6 pilotajes y 2 de ellos son en España. Uno está muy cerquita vuestra, está en Murcia, lo lidera el Centro Tecnológico del Mueble, CETEM, y el andaluz, que bueno, este es de salud y el nuestro es social, el andaluz lo lidera Aging Lab. En nuestro caso, el reto más importante es porque no trabajamos temas de monitoreo, cosas que ya están, digamos, muy trabajadas. Entonces, al trabajar directamente la temática de la cohesión social y de la prevención del aislamiento social y de la soledad no deseada, es algo como muy etéreo y, bueno, pues para nosotros, por supuesto, la tecnología es una herramienta, pero puede ser un error pensar que la tecnología por sí sola puede arreglarlo todo, ¿no? Entonces, creemos que esa conexión de las personas y la tecnología es muy necesaria. También creemos que la tecnología está avanzando muchísimo en cuestiones de usabilidad y de accesibilidad, como comentaba anteriormente el compañero Óscar, que he podido escuchar un poquito. Y bueno, no sé si al principio se ha escuchado, pero quería remarcarlo. Sobre todo nos estamos encontrando con heterogeneidad, personas muy diferentes, no podemos meter a las personas mayores en el mismo saco, una misma persona puede ver una tecnología como algo apasionante y sin ninguna dificultad por su experiencia de vida o por su propia motivación, y otra persona puede verlo como algo que le causa un estrés y una ansiedad extrema. Entonces, es algo que también pues, creemos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar muestreos en proyectos y demás. Es súper importante plantear diferentes escenarios. Y bueno, último apunte en torno a la brecha, comentaba que por suerte hay un tipo de brecha que afecta muchísimo a lo que es el envejecimiento, que es la brecha digital de género, y esta está, bueno, el último informe del Instituto Nacional de Estadística informa de que está reduciéndose bastante, casi ya no es significativa, y esto es muy importante tanto para personas mayores como incluso en el caso de personas que cuidan, personas cuidadoras, ¿no? Entonces, bueno, el escenario va avanzando, consideramos, desde nuestro punto de vista. Muchísimas gracias también, Lucía, por tu concreción. Y coincidimos todos en que realmente el problema es la brecha digital, que a veces se une con los problemas de accesibilidad que hay en el mundo rural, pero sobre todo el problema se plantea por las competencias, es decir, por el propio uso de la tecnología, no solamente por la parte del mayor, sino también del cuidador. Y eso es fundamental. Bien, yo ahora os formularía una segunda pregunta. De hecho, en el chat nos formulan precisamente una de las cuestiones que se plantean es si los mayores, claro, al estar sufriendo esa digitalización, por ejemplo, con las apps de los bancos, porque la están sufriendo, como yo también apuntaba, y el Banco de España ya nos lo dice, bueno, claro, en el caso del médico ocurre lo mismo. Ahora tenemos que realizar todas las peticiones y demás a través de Internet. Si no tienes al lado a alguien que te ayude, que te acompañe en ese proceso, es muy complicado. Entonces, ese acompañamiento es necesario, pero también la formación en competencias. Entonces, bueno, es una de las preguntas que yo creo que vamos a ir resolviendo a lo largo de las preguntas que yo os voy formulando también. Entonces, ¿consideráis, por ejemplo, la prioritaria la participación pública con unas políticas públicas adecuadas y dirigidas a este segmento de la población? ¿Consideráis esencial que realmente los poderes públicos se impliquen o realmente creéis que no es necesario, que no es importante? ¿O cómo lo habéis visto desde vuestras propias investigaciones? Si quieres, Vicente.
Sí, si la continuamos ronda. con el mismo orden, La ronda. Sí. la verdad es que la pregunta me parece muy oportuna y yo aquí participación pública lo diferenciaría por una parte en cuanto a administraciones públicas y por otra parte en cuanto a sociedad y en cualquier caso la respuesta es la misma en los dos casos y es sí y es fundamental. A nosotros nos ha sorprendido dentro de estas actividades que hemos organizado la gran cantidad de asociaciones y de voluntarios que están trabajando y la petición que hacían a la administración pública para que fueran capaces de estar canalizando estas demandas de necesidades y a la vez que la oferta que nos están trayendo los voluntarios, con lo cual ahí hay muchas oportunidades y sí es clara la apuesta y la necesidad de una estrategia. A día de hoy hay muchas actividades sobre la soledad no deseada, pero están como en pequeñas islas, están poco comunicadas y no hay una necesidad de generación de evidencia para que luego la administración pública pueda escalarlo, aprender de las lecciones que están surgiendo, los diferentes proyectos que estamos mencionando, de estar trabajando el aspecto político, ¿no? Y algunas por ejemplo, de las ideas donde pensamos que la administración pública puede estar trabajando es, por ejemplo, en aumentar los ratios de servicios como teleacompañamiento o comida en el hogar o servicios psicológicos y más a día de hoy, de nuevo insisto, con el tema de la pandemia y me consta que lo están haciendo. Pero a su vez también hay que promover las redes vecinales y ayudar a crear nuevas. Y también ahí, es decir, que en la ciudad de Valencia se está trabajando mucho ese ámbito, ¿no? El usar las redes vecinales y el promoverlas, empoderarlas para que ellos mismos sean capaces de estar identificando, por ejemplo, a estas personas con soledad no deseada. La administración pública tiene datos, pero también es clave la participación ciudadana, ¿no? Y luego, a partir de ahí, desarrollar protocolos de prevención y protocolos de emergencias para estar garantizando unas necesidades básicas. A mí se me ponen los pelos de punta cuando ahora mismo en plena pandemia han aumentado considerablemente del orden de un 25 o 30% las visitas que están haciendo bomberos a casas donde había alguna persona que estaba viviendo solo y se ha encontrado al abrir la puerta que esa persona había estado falleciendo, ¿no? Ese tipo de situaciones debemos un poco de tratar de que no ocurran, es una parte de nuestro compromiso social. Muchísimas gracias, Vicente. La verdad es que sí que es grave esa situación y es tremenda y se te ponen los pelos como escarpias. Gracias. Inmaculada, también cuando quieras y coméntanos si tu visión de esa participación público-privada, esa colaboración. Por supuesto, como ha dicho Vicente, yo creo que es fundamental la participación pública, sobre todo en un país como España que, como ya hemos comentado, tiene muchas zonas rurales muy aisladas, con lo cual es verdad que sin la participación pública es muy difícil llegar a todas estas zonas. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto hemos conseguido llegar a estas zonas rurales porque hemos contado con un proyecto regional público que ya tiene Castilla y León, que es A Gusto en mi casa, que justo estaba focalizado en personas que vivían solas en casa para que pudiesen mantener y pudiesen seguir viviendo solas, ayudándoles con las dependencias y las cronicidades. Con lo cual, de alguna forma, a través de un proyecto que ya llegaba a ellos, hemos podido darles este soporte adicional. Pero si no hubiese esas políticas públicas, sería muy difícil. Y sobre todo yo creo que en estos tiempos que hemos pasado y que estamos pasando de pandemia, es más relevante porque se ha puesto de manifiesto que hay una necesidad de servicios a través de las tecnologías, que incluso te permitan, pues como estaban comentando, ofrecer teleasistencia, acompañamiento. Entonces, es muy difícil dar estos servicios de tecnología en estas zonas rurales si no hay un apoyo gubernamental que nos permita llegar a todas las personas. Claro, muchísimas gracias, Inma, totalmente también de acuerdo. Pasamos la palabra a Lucía, ¿sí? Cuando quieras, sí. Contéstanos. Sí. Bueno, recogiendo las anteriores exposiciones, por supuesto, creemos que, bueno, principalmente una de las barreras que nosotros hemos detectado es que es el primer acceso a la tecnología, esa dificultad, ¿no? Entonces, la administración pública que tiene esa posibilidad y esa capacidad de ser transversal es algo que puede ayudar muchísimo a ese. Luego ya la persona que elija si quiere usar la tecnología o no lo quiere usar. En su autonomía está el poder decidirlo, pero tener ese acceso, eso es lo que crea una desigualdad
y ese acompañamiento para poder usarlo es lo que la Administración podría aportar, ¿no? Y bueno, nosotros esta semana pasada se celebró la Semana Europea del Envejecimiento Activo y Saludable, y precisamente en este foro, en un foro organizado por AEL y por entidades que llevan mucho tiempo trabajando estos temas, decían que precisamente es necesario esas soluciones tecnológicas financiadas por Europa, que los compañeros y las compañeras de la mesa conocen perfectamente. Como sabemos, muchas veces se quedan, como yo digo, en el cajón, ¿no? Y no están en el mercado y no están en la casa de las personas, que es lo que nosotros vemos, y además nos indigna muchísimo porque, claro, ese piloto es muy interesante, pero ¿qué pasa? Con la realidad no llega a la realidad, y creemos que ese paso es muy importante y que la Administración tiene ahí mucho que decir. Por eso, pues la verdad es que algo súper interesante, y al igual que lo es todo lo que se está moviendo actualmente y que puede llegar la silvereconomía, ¿no? Es decir, la economía puede adaptarse al envejecimiento y hacer que sea, pues, más cómodo para todos y mejor para todos, ¿no? Y nuevos productos y servicios. Así que, sin duda, lo vemos como algo transversal. Muchísimas gracias. La verdad es que lo que has dicho al final de la economía adaptada al envejecimiento creo que es fundamental. Es decir, la cifra de mayores va incrementándose exponencialmente. Entonces necesitamos políticas adecuadas para la atención a las personas mayores con determinadas necesidades y necesidades distintas. Y bueno, yo creo que también es esencial la colaboración por parte de las administraciones públicas, y creo que es prioritario y esencial. Entonces, por favor, no resto tiempo al siguiente ponente de la mesa. Óscar, por favor, cuando quieras, sí. Gracias. Yo coincido con mis compañeros de la mesa en que sí que son necesarias políticas desde la Administración para acercar la tecnología a las personas mayores. Y no al revés. Siempre pensamos en que son las personas mayores las que tienen que acercar a la tecnología, y creo que el movimiento es al contrario. Es la tecnología la que debe acercarse a las personas mayores. Tú comentabas, María José, el tema de la banca y de la tecnología en la banca, que cada vez utilizamos más la tecnología para acceder a los servicios de la banca. Creo que si queremos que los usuarios utilicen la banca, debemos formarlos en estas tecnologías para acceder a algo tan importante como la banca. Y nosotros, cuando nos hemos acercado a los centros especializados en la atención a mayores... Espera un momento, sí. Óscar, escuchamos, se entrecortaba un poquito. Vamos a ver si recuperamos el sonido mejor. Se entrecortaba tu exposición. A ver si ahora te escuchamos un poquito mejor. Sigue, por favor, adelante. Vale, ya, sí, creo que ahora mejor. De acuerdo, gracias. Estaba comentando que cuando nosotros nos hemos acercado a los CEAMS, a los centros especializados en atención a mayores, los directores de los CEAMS ya nos lo comentaban, que cada vez la formación en tecnología es más demandada por las personas mayores. Nos comentaban que hace pocos años los cursos que más demandados, pues a lo mejor eran cursos de marketería, cursos de incluso actividades físicas, como podía ser el yoga, pero que cada vez las personas mayores eran más conscientes de la utilidad de las tecnologías para estar sobre todo conectados con sus seres queridos, y que cada vez solicitaban más que hubiese cursos de formación en tecnologías, en uso de dispositivos móviles, en uso de correo electrónico, etcétera, etcétera. Luego, creo que sí que sería muy necesario que ante esta demanda, esta solicitud de las personas mayores, la Administración pues tomase cartas en el asunto y crease estos cursos de formación específicos para personas mayores y tecnología. La verdad es que también me parece muy interesante. Tengamos en cuenta que el 98% de los hogares en estos momentos en España dispone de alguna conexión a Internet. Los que se encuentran por debajo, por ejemplo, de 900 euros al mes, solamente, creo que recordar la cifra, era aproximadamente de un 46% de los hogares podían acceder a Internet. Pero ya digo, casi todos tienen al menos un smartphone. Claro, dentro de ese porcentaje que queda ahí, del 2, del 3%, puede ser que estén los hogares de los mayores. Muchos mayores se enfrentan, y esto casa con la siguiente pregunta, es decir, ¿qué tipo de discriminación? Por parte, estamos sufriendo una discriminación, están sufriendo discriminación tecnológica, porque no acceden. Entonces, esa posición de que sean realmente las TICs las que las adaptemos
a los mayores y no al revés, porque claro, la capacidad de aprendizaje del mayor puede ser un poquito más costosa en un momento determinado, sobre todo por el miedo, por ese rechazo a lo nuevo. Pero también es cierto que yo he encontrado en mi entorno personas mayores de 80 años que están haciendo un uso fantástico ya de la tecnología y todavía no se atreven, por ejemplo, a entrar en las apps del banco, que si fueran más sencillas y más accesibles, quizás la utilizaran, o no se atreven a usar la teleasistencia porque no acaban de ser totalmente accesibles y no saben muy bien por dónde redirigirlos. Entonces, bueno, creo que es importante esa definición que has dado de si es esa adaptación, esa accesibilidad, ¿vale? Bien, la siguiente de las preguntas que me gustaría formularos es si habéis detectado algún tipo de discriminación o exclusión por parte del entorno en el que viven, es decir, por el hecho de ser mayor, ya no solamente desde la perspectiva digital, sino si habéis detectado este tipo de problemas también, que es importante. Lo de las redes vecinales, me parece que el fomento de las redes vecinales creo que es esencial también, esa solidaridad, porque es el mejor modo de conocernos, es decir, las administraciones públicas no controlan exactamente. En un pueblo puede que sí, en una zona rural es más fácil conocer a las personas, pero en la ciudad, lo que comentaba Vicente al principio, es casi imposible a veces saber exactamente en qué situación se están viviendo, y por eso, bueno, pues han fallecido solas, que es lo que es muy triste. Entonces, de alguna manera, pues eso, ¿habéis detectado algún tipo de discriminación o exclusión por el entorno en el que viven? Bueno, continuando con el orden, sí, continúa con el orden si te parece, pues bueno, sí es cierto, además la pregunta que has mencionado es clave y a la hora de la identificación, bueno, pues nosotros hemos ido aprendiendo que, por ejemplo, las asociaciones, los centros de atención primaria, donde muchas personas están viviendo soledad no deseada, y el único lugar al que van, uno de los pocos lugares que van es al médico, y en todos los casos siempre van a los supermercados o a las tiendas de alimentación, que es uno de los elementos, uno de los puntos donde lo podemos estar identificando. Sí es cierto lo que comentas, ¿no? Hay una discriminación, incluso yo diría un olvido, y donde en ocasiones las tecnologías están aumentando, hacer más grande esa brecha digital, especialmente en este tiempo de COVID, donde vivíamos todos puertas para adentro y había gente, personas mayores, que sí que se estaban comunicando pues por WhatsApp, que estaban accediendo, estaban hablando con sus compañeros, mientras que aquellas personas que carecen de ese conocimiento pues no pueden por una parte comunicarse cuando hemos estado confinando y que ahora, pues para la hora de estar quedando, para la hora de tener acceso a tanto información como formación, es una barrera. Disculpa, Vicente, a ver si recuperamos, porque se entrecorta un poquito la conexión. Vicente, un segundo, a ver si se recupera la conectividad. Sí, puedes seguir hablando, a ver si ahora creo que no se congela la imagen. Vale. Sí, por favor. Sí, pero estaba comentando que la brecha tecnológica o que la tecnología en ocasiones está incluso haciendo más de brecha, haciendo que aquellas personas que no tienen acceso, que no tienen formación, pues incluso estén más aisladas, ¿no? Porque no pueden estar quedando ni tener acceso a información a través del teléfono móvil, que es una herramienta que otros compañeros suyos están usando, ¿no? Entonces, más que discriminación por parte del entorno, pienso que en ocasiones es la propia tecnología la que les está impidiendo estar contactando con sus padres. Y ahí hemos de hacer un esfuerzo para que lo que estamos diciendo, por una parte, sea mucho más usable y luego, por otra, hemos de dar las apps y los servicios que realmente les están aportando valor. Debemos de estar oyendo cuáles son sus necesidades, porque yo no creo que esas personas no quieran estar aprendiendo. Esas personas, si les estamos dando algo que realmente les compense y les aporte valor, van a estar aprendiendo. Muchísimas gracias, Vicente. Inmaculada, cuando quieras, sí. Sí, estoy muy de acuerdo con Vicente. O sea, al final realmente exclusión como tal del entorno nosotros no nos hemos encontrado. También es verdad que en nuestro caso era a través de un proyecto, como ya os decía, que ya estaba vigente, un proyecto regional, con lo cual ya estaban en cierta forma acogidos. Sí que es verdad que nosotros, para evitar este tipo de exclusión, por ejemplo, dentro del proyecto, sí que les dábamos el mismo móvil a todos los usuarios. Es un móvil que se van a quedar luego ya para siempre y era un smartphone, pero todos tenían el mismo, con lo cual no había diferencias que uno estuviese en un modelo y otro estuviese en otro. Y lo que sí que se ha intentado en todo momento en el proyecto es que hubiese estos cursos de formación de tecnologías digitales, que no eran de formación del proyecto, sino formación en tecnologías,
para que aprendiesen a utilizar los dispositivos y en el fondo también les servían como punto nexo de unión entre ellos para pues consultarse problemas, dudas. Bueno, al final yo creo que sí que les servía pues en cierta forma de socialización, que de hecho al final pues bueno, era un poco la comidilla del pueblo, el que la gente que estaba involucrada en el piloto, pues bueno, era lo que comentaban luego cuando jugaban la partida de dominó y las cartas, ¿sabes? Que era como la alegría que tenían en el pueblo. Entonces, digamos que yo creo que más que es la exclusión que veo siempre es el tema digital y los conocimientos de tecnologías, pero luego por el hecho de implicarse no han tenido nada. De hecho, más que exclusión, yo creo que ha sido como más motivación y más como sentirse VIP, digamos, por así decirlo, por estar utilizando estas tecnologías y estar teniendo esta oportunidad. Pues muchísimas gracias, Inmaculada, porque además has venido a responder un poco una de las preguntas que nos formulaban los que nos están escuchando y viendo, esos consejos que daríais para motivar a las personas mayores para que se formen día a día. Es decir, luego si queréis retomamos el tema, cómo habéis conseguido motivarles, es decir, porque es fundamental la accesibilidad y la motivación. Muchos de ellos han venido motivados por el contacto con los nietos, pero aquellos que no tienen familia, ¿cómo les motivamos para que no estén totalmente desconectados y se vinculen a esas redes? Creo que es importante. Creo que es el punto esencial en este momento. Bien, sigue Lucía, por favor. Adelante, Lucía. Bueno, pues efectivamente yo estoy de acuerdo con la opinión que manifiestan los compañeros. Realmente la tecnología, al final, quien se engancha es una motivación máxima y es súper interesante, pero sí que creo que, y bueno, también es cierto que hay que avanzar en accesibilidad, se ha avanzado muchísimo, pero siempre se puede pedir más. Por ejemplo, el poder mandar un audio en lugar de escribir ya es avanzar, ¿no? El tema de los colores, ampliar la letra, muchísimos detalles, ¿no? Pero siempre, por supuesto, pues se puede mejorar y además no solamente el tema de accesibilidad, sabemos, no es solamente bueno para personas mayores, sino para todas las personas, con lo cual es muy interesante. Pero yo sí creo que hay exclusión. Es decir, ¿dónde está la exclusión? Está en tú cómo llegas a ser participante de ese proyecto, ¿no? Y ahí siempre van a ser pues, las personas más participativas, más activas, más, ¿no? Desgraciadamente, actualmente nuestra sociedad tiene un enfoque hacia el envejecimiento en algunas ocasiones muy asistencial y poco preventivo. No sé si la conocéis por los perfiles de la mesa, pero seguro que os ha tocado en algún momento vivirlo cerca o menos cerca, ¿no? Que es el tema de la famosa ley de dependencia, ¿no? Esa ley no se llama así, esa ley se llama de promoción de autonomía personal, pero nos hemos quedado con la ley de dependencia. ¿Esto qué es? La ley de las personas que no pueden, no la ley de voy a aprovechar lo que las personas pueden hacer. Entonces, lanzar un poco ese reto de vamos a focalizarnos en lo que las personas pueden hacer y a partir de ahí desarrollar soluciones. No vamos a centrarnos en qué no se puede. Y está muy bien que las personas mayores estén limpitas, seaditas, eso está genial, para eso hay servicios, pero hay todo un mundo por desarrollar de cosas que le pueden hacer su vida más feliz, más interesante, motivadora, digna, y nosotros, bueno, trabajamos con un modelo que se llama de envejecimiento digno y positivo, es decir, es todo un logro que las personas vivamos más tiempo, vamos a hacer eso mejor. Entonces, sí que creemos que el entorno tiene mucho que ver, comentaba la familia, nosotros nos hemos encontrado, pues comentaba anteriormente, temas culturales, la propia experiencia de vida, tu red más cercana. Entonces, bueno, ahí hay algunos elementos que todavía podemos trabajar. Pues muchísimas gracias, Lucía. Y creo que también has respondido a la pregunta de la motivación. Creo que también que nos formulaban los compañeros y los escuchantes, los que nos están viendo por el canal YouTube. Bien, Óscar, cuando quieras también, por favor. Adelante. Sí. Yo coincido con Lucía, lo que ha comentado, y por abundar un poco más en el tema, yo lo que creo que también es muy preocupante no es solo la posible exclusión, sino la autoexclusión de las personas mayores que no se quieren abrir al uso de las tecnologías. La COVID nos ha traído muchas cosas malas, muchísimas, pero una de las cosas buenas que nos ha traído es precisamente que las personas mayores se han dado cuenta de la oportunidad que las tecnologías les ofrecían para estar comunicados.
yo siempre pongo el caso de mis padres. Tengo la suerte de que mis padres están vivos, vivimos en ciudades distintas y durante la época del confinamiento mis padres siempre de una manera voluntaria habían rechazado las tecnologías porque eso no es para mí, yo ya no voy a aprender, Cierto. ya no tengo la cabeza para aprender esto, cosa que te sorprende porque las personas mayores aprenden un montón de cosas cada día. Pero bueno, sin embargo, pongo el ejemplo, el ejemplo de mis padres. Una vez que la etapa de confinamiento pasó, mis padres me pidieron que por favor les diese acceso a Internet en su teléfono móvil porque, como tú decías, María José, lo que querían era ver a sus nietos. Querían estar más Claro. en contacto con sus nietos. Entonces, esa motivación intrínseca la encontraron gracias a la COVID, uno de los puntos buenos que nos ha traído la COVID. Entonces, el acercamiento yo creo que la motivación, si conseguimos encontrar cuál es la motivación intrínseca para una persona mayor en el uso de la tecnología, habremos acertado. Y creo que, como comentaba Vicente y también Inma, creo que acercarnos desde lo que ya hay construido es muy interesante. Las redes vecinales, las asociaciones de vecinos, eso que ya está funcionando, creo que es el buen punto de entrada para introducir la tecnología a partir de ahí. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que a mí me resulta interesante todo lo que estáis comentando y totalmente de acuerdo con lo que decías, Óscar. Yo como ejemplo, si me pongo a mi padre, que era antitecnología pura, tiene ahora 80 años y descubrió el smartphone hace 4 años por imposición y pide ayuda a los nietos. Es decir, ahora y en el confinamiento, pues todos los días teníamos videoconferencias, hemos estado en conexión, le creamos un perfil en Facebook, es decir, que tiene acceso porque de ese modo ve que hacemos sus hijos, que algunos no estamos en el pueblo, y puede seguir en contacto con la vida diaria de con el quehacer diario. Entonces tiene una motivación. A mí lo que me preocupa es lo que comentabas, aquellos que no pueden tener familia, hay que buscar ese punto cultural. Yo veo, por ejemplo, en la Universidad de Valencia, tenemos un programa, en todas las universidades existe, se llama la Nau Gran. La Nau Gran que permite a los mayores poder asistir 2 veces por semana a estudiar una serie de materias y les ves más implicados que nadie. Es decir, yo ya llevo casi, pues desde que surgió la Nau Gran impartiendo docencia con ellos y es magnífico. Es magnífico encontrarme con estas personas que además tienen tiempo, leen, están atentos, se interesan por por tus conocimientos. Y ellos vienen motivados y me motivan a mí mucho más. Es decir, porque entonces hay que buscar ese punto para fomentar y para facilitar esa accesibilidad. Y lo de la autoexclusión, por desgracia, sí. Entonces la motivación es esencial en este momento. Entonces se habla habitualmente, la penúltima pregunta, a ver si nos da tiempo para hacer un recorrido final, sería, pues se habla habitualmente de TICs, de la implementación, pero muchas veces la realidad es otra y lo estamos comentando a lo largo de esta mesa. ¿Realmente creéis que las TICs son inclusivas? Y ahora ya poniéndonos serios, realmente desde vuestra perspectiva, desde la perspectiva de vuestras investigaciones, ¿lo estáis realizando o estáis haciendo para que realmente pueda ser utilizada por los mayores? Con todos los problemas que estamos viendo, con todas estas pegas de accesibilidad o de autoexclusión o de dificultades, yo lo he visto con la tecnología en el ámbito del móvil, nos cambia a nosotros y vamos siempre absolutamente de cráneo porque ahora nos han cambiado con el doble control de accesibilidad para realizar una transferencia. Claro, puede que al principio resulte costoso. Entonces, ¿realmente lo estáis viendo? ¿Estáis pensando? ¿Creéis que realmente las TICs pueden incluirlos como ejemplos de vuestros proyectos? Vicente, cuando quieras. Sí, vamos a ver. Vamos, sí es cierto que las TIC hay un nivel de implementación muy alto, pero yo creo que todavía se puede estar haciendo muchísimo. Y hay 2 puntos que ya han salido. Uno, la importancia de saber los elementos motivacionales para el uso de las TIC por las personas mayores. El tema del WhatsApp, el de poder estar viendo a los nietos, es un claro ejemplo. Y hay que mejorar tanto la usabilidad de los servicios como la infraestructura para escalarlo, ¿no? Porque hay servicios de teleasistencia u otros que sí están funcionando, pero no son tampoco escalables para llegar a toda la población. Y luego, en cuanto a la usabilidad,
yo creo que estamos fallando en la integración desde la tecnología de los interfaces vocales, o interfaces vocales o otro tipo de interfaces tangibles, donde tecnológicamente es posible, pero en ocasiones no se están usando. Ya a día de hoy, las técnicas de reconocimiento de voz pueden suponer un avance tremendo en facilitar esa integración, ¿no? Que mediante lenguaje natural, ¿no? Sin ser el típico teléfono que antes estábamos diciendo 1, 2, no, sino hablando de forma natural. Y eso a día de hoy es posible. Si integramos ese tipo de servicios con los que están dando las administraciones públicas, el avance sería tremendo. Y hemos de mejorar, el esfuerzo está a nuestro lado. Muy interesante las propuestas también. Yo estoy pensando, se me ocurría también el reconocimiento facial, como vía para la identificación y para facilitarles el acceso a determinados servicios, claro. Y no necesariamente tener que pasar por la firma electrónica, instálala con lo complicado que puede ser en un móvil para poder acceder a través de clave a todos los servicios que nos ofrece la Administración, que es una locura. Sí, por favor, Inmaculada. Sí, mira, pues aquí voy a contaros un poco la experiencia que nosotros estamos teniendo, que me parece aquí súper relevante con el producto que has comentado, Revita, que es un producto de monitorización de pacientes desde casa. Entonces, esta aplicación nosotros ahora mismo la tenemos desplegada en distintos hospitales de España. Claro, justo con la pandemia pues ha tenido todavía más éxito porque se ha fomentado mucho más, digamos, la hospitalización domiciliaria, que es básicamente en lo que está enfocado. Y uno de los éxitos de la aplicación es justo que es súper sencilla y súper usable. En primer lugar, que aunque te hace una monitorización del paciente, pues tensión, pulso, azúcar, etc., no requiere ningún tipo de instalación por parte del paciente en su casa, ni requiere que vayan técnicos, con lo cual no hay una invasión de la intimidad de la persona, que bueno, el hecho de que tenga aquí a alguien ya también les parece más difícil si necesitas que vaya alguien a instalártelo en tu casa. En este caso, directamente es el hospital en consulta quien te da un maletín con todo lo que necesitas y no tienes que hacer absolutamente nada, simplemente arrancarlo y empiezas a trabajar. Es una aplicación que ahora mismo está en uso en distintos servicios, o sea, esto quiere decir que estamos trabajando con neonatología, o sea, con padres con altas prematuras, con lo cual estamos trabajando con padres de bebés muy pequeñitos, estamos trabajando con crónicos, o sea, con personas mayores con cronicidades, estamos trabajando con pediatría para temas de hospitalización domiciliaria, o sea, niños que están dados de alta y están pudiendo hacerse el seguimiento desde su casa, o sea, que estamos trabajando con un perfil muy variado. Bueno, pues en general el que nos dan los hospitales públicos, que al final es un perfil variado. Para evitar, por ejemplo, parte de la brecha tecnológica, estamos dando las tabletas directamente con las tarjetas 4G, con lo cual da igual que tengan wifi o no tengan wifi en casa. No hemos tenido problemas, estamos trabajando con gente en pueblos, en pedanías de Extremadura y no están teniendo problema para acceder. Y aparte yo creo que son dos cosas fundamentales. Por un lado, que no tienen problemas técnicos, con lo cual no les da miedo utilizarlo porque una vez que lo han empezado a utilizar han visto que no se rompe. O sea, que lo pueden seguir utilizando y aunque ellos piensen que son torpes, no ha habido problema y seguía funcionando y en ningún momento se ha estropeado. Y luego, por otro lado, que es muy sencillo e incluso les da, lo que hemos experimentado es que incluso la gente que a lo mejor no lo está utilizando continuamente, el simple hecho de tenerlo ahí les da la tranquilidad de saber que tienen al enfermero o al médico al otro lado de la aplicación, con lo cual ya les suponía una mejora, porque teníamos, bueno, me acuerdo del caso de un paciente que había reducido la ingesta de la pastilla de rescate por problemas que tenía cardíacos, porque claro, simplemente como que se retroalimentaba el solo, él vivía al solo y entonces empezaba a decir, uy, me sube la tensión, pues es verdad que me sube la tensión, pues yo creo que me está dando, pues me estará dando, pues me estoy poniendo nervioso y empezaba todo eso, al final entraba en un círculo que tenía que irse a urgencias porque efectivamente se estaba poniendo malo. Sin embargo, con esta posibilidad, ese tener contacto directo, ya hablaba con los enfermeros, le tranquilizaban y no tenía ni que tomar pastilla ni que asistir a urgencias y esto todo sí que lo está dando la tecnología, pero desde un punto de vista usable, porque si las personas ven que es muy complicado o que en cuanto tocan se estropea, se desconfigura, pues no lo van a utilizar, porque pues les va a dar miedo romperlo, encima se lo ha dado el hospital, uy, si lo rompen, pues a ver qué va a pasar. Y la experiencia que estamos teniendo es súper positiva porque se le está dando a perfiles muy variados de personas y no estamos teniendo prácticamente, vamos, que Soporten no está recibiendo llamadas de problemas, o sea, se está funcionando perfecto. Y creo que a esto es a lo que se tiene que encaminar la tecnología. Aunque tú tengas unas tecnologías muy complicadas debajo,
tienen que ser totalmente transparentes para el usuario, y el usuario lo que tiene que ver es que tiene 3 botones súper básicos a los que da y se le resuelven los problemas. Y no tiene que tocar ni configuración ni nada. Y creo que este es Muy el bien. éxito al que tenemos que conseguir llegar. Efectivamente, creo que estamos todos de acuerdo. Eso me recuerda un poquito al botón de teleasistencia que está conectado al móvil, al fijo, y a través de allí, pues habitualmente los que no tienen acceso, no tienen conexión, no tienen móvil, bueno, pues a través de telefonía fijo con el altavocito pueden contactar para cualquier tipo de duda, emergencia y demás. Que me parece muy, muy interesante el proyecto que comentas, Inmaculada. Lucía, cuando quieras. Bueno, la verdad que es súper interesante lo que comenta Inmaculada, porque realmente, bueno, hay que tener en cuenta varios factores, ¿no? Por un lado, pues esa simplicidad y que esté adaptado, pero también hay otra parte que es que tenga un formato digno. ¿Qué está pasando con el tema de teleasistencia? La teleasistencia más básica es verdad que ha logrado entrar en los hogares de las personas mayores. Eso es un mundo, eso es algo que era impensable antes. Pero ¿qué está pasando? Mucha gente no lleva puesta la pulsera, mucha gente no lleva puesto el colgante, y si tuviéramos datos nos podríamos impactar. ¿Por qué? Porque yo eso de llevar un botón rojo y que todo el mundo vea que soy mayor y que necesito ese apoyo, a lo mejor hay personas a las que les gusta, pero a lo mejor hay personas a las que no les gusta. ¿Vale? Entonces, bueno, pues sin embargo hay muchísima tecnología, es lo que comentaba anteriormente. Yo lo que quería lanzar como respuesta a esta pregunta es: hay mucha tecnología inventada, pero poca implementada en la realidad de las necesidades de las personas y en el ámbito cotidiano, ¿vale? Y bueno, voy a mencionar, porque me ha parecido súper interesante, se ha comentado el tema de los hospitales y además de la hospitalización domiciliaria. Hay una realidad que está siendo omitida totalmente en esta pandemia, que es la realidad de los servicios sociosanitarios desde el punto de vista del hogar. Es decir, todo el mundo está preocupado por las residencias, pero yo echo mucho en falta que haya gente, personas, expertos, expertas, medios de comunicación, responsables públicos, que se preocupen de lo que está pasando en el hogar. ¿Por qué? Porque en el hogar se atiende a muchísimas personas y, bueno, en este caso la tecnología podría hacer millones de cosas, como el caso de la hospitalización domiciliaria, pues el caso del acompañamiento en el domicilio, la orientación. Y al concepto acompañamiento me remito. Creo que hace falta esa implementación, ese último paso hacia el mercado o hacia la sociedad, y ese acompañamiento. Nosotros en Faraón, una de las cosas que hemos considerado clave y que además responde a una de las preguntas anteriores y no lo he mencionado es, estamos muchos actores, entre ellos nuestro piloto participa la Diputación Provincial de Jaén en este caso, y creemos que es fundamental para poder llevarlo a la realidad, es decir, no quedárnoslo nosotros para, bueno, pues lo que nosotros abarquemos, sino llevarlo de una forma mucho más amplia a todas las posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, tecnología accesible, la queremos más accesible todavía, implementada, y quizá por el perfil de personas mayores que tenemos actualmente, que no se va a corresponder con el futuro, pues ese acompañamiento. Muchísimas gracias también, Lucía, por tus consideraciones. Óscar, cuando quieras. Sí, bueno, pues yo, abundando en lo que han dicho los compañeros, ¿no? Acercar la tecnología a los mayores. Yo creo que los que hacemos proyectos ahora contamos con las personas mayores desde el primer momento. Eh, Colaboramos con ellos desde la colaboración y la co-creación de las herramientas que diseñamos. Ya no pensamos qué es lo que el otro necesita, sino que vamos y le preguntamos qué es lo que necesitas, cómo necesitas que sea la tecnología para que tú la puedas, para que tú la puedas utilizar. Y coincido con Vicente que los asistentes de voz pues han llegado para quedarse y que van a jugar un papel primordial en la interacción de las personas mayores con la tecnología. Nosotros estamos utilizando los asistentes de voz precisamente para eso, para encontrar los sesgos de soledad que pueden aparecer en las conversaciones entre una persona mayor y un asistente de voz.
en vez de pasar un cuestionario, que son unas preguntas que pueden ser muy frías, muy dirigidas, muy cerradas, pues lo que hacemos o lo que intentamos hacer es que a través de una conversación lo más natural posible con un asistente de voz, extraer el posible sesgo de soledad no deseada que hay en esos textos. Entonces creo que la parte fundamental es diseñar la tecnología desde el principio contando con los usuarios finales, codiseño y co-creación. Muy bien, realmente me parece también muy interesante. El problema, yo creo que aquí ese acompañamiento, ese acceso y esa formación en tecnologías, ese intentar porque tengan competencias y por la usabilidad, son todo iniciativas muy interesantes, pero luego nos enfrentamos con la realidad y es muchas veces que hay que, tienen que pagar por ese servicio de acompañamiento, tienen que pagar por ciertas actuaciones, ciertos servicios y muchas veces no pueden, no acceden. Entonces yo creo que eso es esencial, el papel que tienen que desarrollar aquí las administraciones públicas para que no se encuentren fuera de la red estas personas con ciertas dificultades de acceso a las mismas por problemas financieros o por problemas de acceso a tecnológicos. Es decir, creo que en ese punto es esencial el papel y hay que buscar y promover que las administraciones públicas realmente se impliquen en estos proyectos, pero que pongan su foco de atención en el mismo. Ya para acabar un poco la ronda de preguntas, y bueno, veo que hemos ido respondiendo a las preguntas que nos formulan a través del chat. Simplemente nos quedan pues breves unos 7-8 minutos y me gustaría que lo repartiéramos entre los 4 y que nos comentarais pues qué destacaríais de vuestros respectivos proyectos de investigación, ya como conclusión. Es decir, las ventajas, lo que habéis hecho, un poco centraros en 2 minutos cada uno, 2, como mucho 3, para rematar la mesa, que yo creo que realmente ha sido muy interesante. Y creo que los comentarios que he visto a través del chat son de agradecimiento a lo que estáis comentando vosotros. Entonces, nada, Vicente, cuando quieras, para finalizar, ¿qué dirías? De acuerdo, muchísimas gracias. Lo primero por la invitación y vamos a seguirnos. Lo primero es que esto no podemos hacerlo solos, que hemos de ser inteligentes, hemos de estar buscando aliados y generar masa crítica para que esto sea sostenible. Y sostenible pasa por colaboraciones público-privadas y es inteligencia, ¿no? Esa generación de ecosistemas donde tiene que haber ecosistemas vecinales, luego municipales y luego regionales, donde empresas, la universidad, centros como el que tenemos aquí en Valencia de las naves, pues es un lujo, y luego centros de primaria o asociaciones vecinales. Y tratando siempre, además de que haya plataformas centralizadas, como ha comentado la compañera, que sean muy fáciles de usar y que supongan un único punto de acceso, porque si no estamos mareando al personal. Luego, lecciones aprendidas, cómo estar llegando a ellos en el caso de la soledad no deseada. Para nosotros fueron centros de atención primaria y organizaciones vecinales y ONGs. Y siempre tratando de estar haciendo esa formación o todo ese trabajo en el contexto de la vecindad. Si hacemos que se tenga que estar desplazando, lo perdemos. En ocasiones también el tiempo importa. Es decir, nosotros hemos organizado, por ejemplo, formación y no es lo mismo estar dándola a las 9 que a las 10:30. A las 10 están aislados, pero tienen otros compromisos y entonces también es clave ver cuándo es el mejor momento para ello. Y si podemos estar trabajando y que aprendan, pues mucho mejor que mejor, ¿no? La ONFO también hay un problema en ocasiones con las competencias, que hemos de trabajar más pues dentro de las concejalías o con la Generalitat o incluso barreras como la RGPD y la cesión de datos entre la administración pública, que es un problema que está ahí. Y finalizo también comentando que dentro de esta iniciativa, dentro de este proyecto, hemos elaborado un manifiesto a nivel europeo para la lucha contra la soledad no deseada, que se presentará el próximo 25 de noviembre y que, bueno, pues que luego, si acaso por el chat, mencionaré pues la dirección o lo haré público luego a través de las redes sociales para quien quiera que quisiera unirse, ¿no? Porque, bueno, diferentes regiones van a estar adhiriéndose a este manifiesto, empujando, animando a las administraciones públicas a que tomen un papel activo en ello. Gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Muchísimas gracias por tu participación. Inmaculada, cuando quieras también estos dos minutos que nos quedan. Vale. Sí, pues yo como conclusión creo que un poco es lo que ha comentado Óscar, que lo básico es el diseño con los usuarios, la usabilidad, esto es básico. Creo que existen muchas tecnologías, hay muchas tecnologías, muchas innovaciones, pero por muchas tecnologías que haya, si no son muy sencillas de utilizar,
si no hacemos que sean transparentes para los usuarios toda la complejidad que hay debajo y lo haces muy sencillo, pues no se van a acabar utilizando. Y dentro de esto es súper relevante convencer a las administraciones públicas, como habéis dicho, de que esto realmente se puede utilizar porque sin ellos no se llega. Nosotros, como comentaba, en el caso de Revita ha costado mucho tiempo convencer a los hospitales públicos y al final son ellos los que pagan el servicio. O sea, el usuario no paga nada y por eso es por lo que tiene éxito y está llegando a los pacientes, porque son los hospitales públicos los que dan el servicio a los pacientes y les permite tener esta monitorización. Pero claro, para convencerlos ha sido un esfuerzo de convencerlos también de que efectivamente no les iba a implicar costes adicionales, o sea, que no iba a hacer falta un soporte, que efectivamente lo iban a utilizar porque era usable, que no era una cosa complicada, compleja, que al final les iba a causar más problema que beneficio, porque también cuesta convencerles cuando utilizan la tecnología que no se les vaya a volver en su contra. Yo también los entiendo. O sea, al final, pues, por ejemplo, en el caso de los hospitales, ellos ya tienen mucho trabajo y lo que quieren es algo que les facilite. Si esto les va a complicar la vida y van a tener problemas, pues no les interesa, que ya tienen bastante en su día a día. Entonces, bueno, creo que es un trabajo de todos, de las partes tecnológicas, hacerlo muy sencillo, muy usable, súper cómodo para que no haya problemas para nadie y luego convencer a la administración, que es la que realmente puede hacer que esto llegue a todos y que la tecnología se utilice finalmente. Muchísimas gracias, Inmaculada, también a ti por tus consideraciones. Bien, Lucía, cuando quieras. Bueno, pues como conclusión, quería dejar sobre la mesa la importancia de ver a las personas mayores como personas diferentes, como personas que tienen más edad pero siguen siendo las mismas, con lo cual no lo podemos tratar como un todo. Por otro lado, el tema del reto que tenemos, me ha parecido muy interesante lo que dice Inmaculada de convencer. Nosotros cuando en 2018 estábamos solicitando el proyecto Faraón y decíamos que íbamos a trabajar el aislamiento social, nos trataban poco menos que locos, ¿no? Este tema con tecnología, sin embargo, pues como Óscar decía, la pandemia algo bueno ha traído y es que se ha roto mucho esa brecha, que se ha lanzado esa, pues desde las propias residencias de personas mayores usar tablets, que eso en las residencias con las que nosotros colaboramos se ha hecho, bueno, pues ese cambio. Y nosotros pues ahora mismo desde Faraón tenemos de aquí a 2023 un reto que es pilotar tecnología con más de 500 personas mayores en Andalucía, y poder llegar a hacer real ese uso, contribuir a ese uso con 3 escenarios diferentes, que son capacitación digital, acompañamiento activo y hábitos de vida saludable. Y bueno, tenemos 6 países, esperamos poder contrastar los resultados en algún momento y compartirlos, porque la mesa la verdad que ha sido muy interesante y alegra muchísimo saber que hay proyectos que de verdad cuentan con las necesidades de las personas mayores, que esto ya no nos lo encontramos escrito en los documentos, sino que se está haciendo en la realidad. Bueno, si nos dejan podemos estar toda la mañana, ¿eh? Podemos hacer un congreso paralelo con todos vosotros, porque realmente me parece muy, muy interesante. Yo me quedaría aquí toda la mañana. No sé si el resto de oyentes que nos asistentes harían lo mismo. Bien, Óscar, cuando quieras. Sí, la verdad es que, María José, yo también estoy muy a gusto y estaré charlando porque los compañeros están poniendo sobre la mesa cuestiones muy interesantes y su investigación me parece en todos los casos muy, muy, muy interesante. Yo lo que destacaría es la necesidad de una coordinación entre los distintos pilares que soportan el estado de bienestar, desde las personas mayores, pero no solo ellas, sino también las familias, la administración, las organizaciones, el mundo de la empresa, todos deben estar coordinados para acercar las tecnologías a las personas mayores. Y también me gustaría destacar, y creo que es algo que se ve en la mesa, estamos aquí 5 personas hablando sobre personas mayores y venimos de distintos ámbitos, el ámbito de la economía, el ámbito de la sociología, el ámbito de la ingeniería. En nuestro grupo de investigación tenemos a partes iguales, prácticamente iguales. Somos psicólogos y somos informáticos, somos tecnólogos. Entonces me parece que este punto de cruce es lo que ha enriquecido grandemente nuestra investigación. Nos ha abierto nuevas perspectivas para abordar un problema como el de las personas mayores y su calidad de vida y bienestar de una manera completamente distinta. Hay muchos puntos que antes no considerábamos y que gracias al conocimiento que aportan los psicólogos en nuestro grupo de investigación, pues hemos visto que no íbamos bien encaminados y hemos podido reconducir nuestra investigación. Entonces eso, coordinación y multidisciplinariedad.
Pues muchísimas gracias, Óscar, también. Realmente estoy muy agradecida porque ha sido una mesa realmente interesante. Creo que todo de alguna manera, y además os habéis ajustado perfectamente a los tiempos, que es lo mejor. Es decir, hemos cumplido con los tiempos. Simplemente para finalizar, yo quería daros de nuevo las gracias por el contenido y por ajustaros a los tiempos. Realmente es interesante porque yo creo que flota a lo largo de todas las intervenciones lo que es la motivación, creo que es esencial, motivación para poder utilizar las tecnologías de la información y comunicación. Esa usabilidad es esencial, pero claro, antes tenemos que motivarles, tiene que ser usable. El ejemplo que nos ha dado también Inmaculada, con que claro, tecnológicamente lo tienen todo hecho, es decir, el soporte tecnológico lo tienen, ya viene incorporada la instalación. Eso facilita y además es gratuito. Eso facilita enormemente su utilización por los mayores y que pierdan ese miedo, pero para eso tenemos que contar con una legislación, es decir, faltan los juristas, en este caso aquí estoy yo, para poner los límites y para decir, mira, es que tenemos un reglamento europeo de protección de datos, una normativa nacional de protección de datos que protege los datos de carácter personal y a la que deben someterse siempre las empresas. Entonces, ¿con quién debes tener relación? Bueno, pues ojo con quién, dónde te metes, dónde acudes, igual que tienes cuidado ahora con el COVID, donde pones la mano, pues ahora con la tecnología tenemos que hacer lo mismo. Es decir, hay que ir con muchísimo cuidado y se necesitan formación en competencias. Y totalmente de acuerdo en que lo que también ha dicho Óscar ahora para finalizar, la coordinación entre todos los pilares, que bueno, de alguna manera Vicente lo ha dicho, Lucía lo ha dicho, es decir, el ejemplo de Lucía también es magnífico y cómo lo están implementando y también tengo ganas de ver exactamente cómo funciona la experiencia después de finalizar el proyecto. Entonces, la coordinación entre los diferentes pilares para acercar las TICs a las personas mayores son fundamentales. Entonces, administraciones públicas, empresas, familias, redes vecinales, a las que se refería Vicente desde el primer momento. Es decir, porque familia, no todo el mundo está en contacto directo con los hijos, por desgracia. ¿Vale? Entonces, es una manera también de que a través de las redes, desde los supermercados, la farmacia que conoce al mayor, es decir, que haya ahí una red interna de apoyo entre todos ellos, porque no me preocupan los que ahora mismo están conectados con nosotros en YouTube, porque es evidente que saben llegar hasta aquí. Me preocupan los que no se han podido conectar, ¿vale? Que es como siempre el problema. Bien, pues ahora ya no quiero finalizar esta mesa sin agradecer de nuevo vuestra participación, vuestros comentarios, que ha sido muy, muy formativo y muy útil. Mi agradecimiento a los organizadores por contar conmigo para estar y para presidir esta magnífica mesa. Y ahora, bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente mesa, la mesa de experiencias. Que bueno, aquí ya hemos tenido una pequeña introducción a algunas experiencias de la mano desde otra perspectiva. Pero bueno, ya os despido, muchísimas gracias y mientras se preparan los componentes de la siguiente mesa, daremos paso a unos breves minutos musicales que pueden aprovechar los asistentes al congreso para prepararse un café. Y mientras volvemos y nos incorporamos a la mesa con la siguiente. Un saludo y por favor cuídense mucho, cuidaos mucho, por favor. Y seguimos en contacto. Hasta luego. Un placer. Gracias, hasta luego.